la enseñanza de hoy. Damos inicio a la parashá número 24. Esta parashá en su contexto general se encuentra en Levítico 1, el libro de Vayikra, que es Levítico 1 desde el verso 1 hasta el capítulo 6, versículo 7. Pero en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de estar tocando la tercera parte de esta parashá, que la encontraremos en el libro de Levítico, que es Vayikrat, capítulo 2, versículos del 7 al 16. Del 7 al 16, mis queridos hermanos. Como le repito un momento, parashá número 24 está en su total, el contexto total, la lectura total o la enseñanza total está en Levítico 1:1 hasta el versículo 7 del capítulo 6. Hoy vamos a tocar la parte 3. Y él llamó, es el nombre general de esta enseñanza, que es Vayikra. Y el Eterno, ¿por qué? Porque el Eterno llama a Moisés desde el santuario y establece las leyes de los sacrificios, 5 tipos de ofrenda que en su totalidad abarcan esta enseñanza. Hablan de 5 tipos de ofrenda para acercarse a Elohim. Hay 5 tipos de ofrendas. Bueno, voy a leer para ustedes el versículo 1:1, 1:1, y voy a leer para ustedes el versículo 1:1 por el pequeño detalle de que así inicia literalmente Vayikrat, desde el capítulo 2, perdón, desde el capítulo 1, y por ende, pues, quiero iniciar así, aunque vamos a hacer un resumen, un pequeño resumen del el contexto como tal de la Parashat 24, para que de pronto aquellos hermanos que no han tenido la posibilidad de escuchar las primeras Parashat, la parte 1 y la parte 2, porque vamos a la parte 3, de pronto entren un poco en el contexto, pero la idea es que también se apoyen con las Parashat que están en la página de la Quejilación en YouTube y puedan ir abarcando pues cada una de las enseñanzas que hemos brindado y que hemos regalado a lo que va corrido este tiempo en el cual hemos estado estudiando la Torah. Dice el versículo 1, capítulo 1, el Señor, Yud-Hei Bak-Hei, el Señor, el Eterno, llamó a Moisés, y le habló desde la carpa de reunión, diciendo: háblale al pueblo israelita y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado, y empieza el Señor ahí a dar instrucciones y empieza a dar ordenanzas sobre las ofrendas que nosotros debemos llevar y lo que nosotros debemos, pues, la manera en que deben ser, por así decirlo, ofrecidas. Un resumen, como les había dicho ahorita, para entrar en materia, es que miren, el contexto como tal, miren la nube, ellos estaban en la nube de gloria que estaba en el monte de Sinaí, esa nube de gloria que anteriormente cubría la cima del monte de Sinaí, viene y desciende y llena la tienda de reunión del Eterno, y desde allí llama a Moisés desde el interior del santuario y le da las leyes de los sacrificios. Empieza a darle leyes de los sacrificios. Mira, van a traer estas ofrendas, van a ofrendar de que oye manera, van a hacer esto y cada uno de los pasos a seguir. Hay que tener presente, y esto quiero hacer un apunte aquí, no estaba dentro de mis apuntes, pero quiero hacer un apunte aquí, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no se equivoca. Él no se equivoca, por ende todas las leyes, todos los preceptos, de una u otra manera, serán hoy, siempre y por los siglos. Sin embargo, hay una finalización de algunos tipos de tareas que de una u otra manera finalizaron con Jesús. Recordemos que Él es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Él fue el sacrificio que nos sana y nos limpia de todo pecado. ¿A quienes se les da la orden de llevar esta ofrenda? Pues a quienes desean acercarse al Eterno, se les dice, y esto como modo también de introductorio y resumen, al acercarse al Eterno se les dice que traigan un regalo. La ofrenda es un regalo para el Señor.
Los sacrificios consisten en varios tipos de animales kosher. No era cualquier tipo de animal. No podemos llevar un animal inmundo o impuro de lo que la Biblia, precisamente en el Pentateuco, establece como animal inmundo. Debe ser tipos de animales kosher y además ofrendas de flor de harina. Estos regalos se presentan en 5 clasificaciones, generalmente de sacrificios, de sacrificio. Está el holocausto, está la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda por la culpa. Por la culpa. El holocausto se quema completamente sobre el altar. Ese es un tipo de ofrenda, debe ser un macho sin defecto de la manada, como un toro, o puede ser un sacrificio de rebaño, como una oveja o una cabra. No era cualquier tipo de animal. Incluso, miren que se pueden utilizar aves de corral. Por ejemplo, una tórtola, una paloma para el holocausto según los medios de cada uno. Esto para tener un global del tipo de sacrificio y que se podía, o el tipo de ofrenda que se podía llevar. Pero hoy, repito nuevamente, vamos a tocar la parte 3 de esta porción de la Parashat número 24. Número 24. La ofrenda de cereales, y ahí es donde esto es lo que abarca realmente esta enseñanza, consiste en harina fina, ofrecida en combinación con aceite y además incienso. La ofrenda de harina puede hornearse o cocinarse en diversos tipos de panes, algunos de los cuales se queman en altar, el resto se divide entre el sacerdocio. Quemaban una parte de los panes, porque la harina no iban a llevar harina cruda, a veces llevaban a masa o harina preparada o llevaban panes. Este era el fruto, el dicho fruto de la flor de harina, ¿ya? O la ofrenda, sí, de cereal, y algunas de las cuales se quemaban en el altar. Las ofrendas de paz, a diferencia de la harina, pueden ser de vacas o de ovejas. Las porciones más selectas de las grasas se quemaban en el altar, pero el sacerdote toma el pecho y el muslo derecho, mientras que el que ofrece los sacrificios recibe el resto del animal. La verdad, cuando nosotros entramos a leer y a estudiar este capítulo, es muy complejo para muchos, es muy complejo para muchos de nosotros. ¿No? A veces no encontramos sentido, algunos detalles que enseña Moisés a través del libro de Levítico. Miren, y aún siendo el libro central del Pentateuco, pero cuando nos ponemos a detallar realmente este libro de Levítico y cada una de sus ofrendas, nos damos cuenta que aún este tema del sacrificio y los regalos que le podemos entregar al Señor es para acercarnos más a Él. El Señor lo que buscaba era tener una relación más íntima con su pueblo. Miren, las ofrendas de pecado, en su parte, se llevaban para purificarse de un pecado involuntario o de una impureza ritual. Recuerden que a veces pecamos por omisión, ¿cierto? Y por ende se llevaba un sacrificio para esos pecados involuntarios. Mientras que las ofrendas por la culpa se llevan para representar la restitución por la aprobación indebida y el sacrilegio. El tipo de animal que se utiliza para una ofrenda por el pecado depende de la posición social, es decir, de la cantidad de dinero, la posición económica, etcétera, etcétera. Por eso era que se menciona, o por eso menciono la posición social de la persona que lo ofrece, y puede depender de su situación económica. Las ofrendas por el pecado y por la culpa normalmente las comen solo los sacerdotes. Bien, por ahí. No, bueno, ¿qué es Vallicra? Ahorita estuve mencionando algo al respecto, ¿ya? Y menciono nuevamente que esto lo hago para aquellas personas que muy probablemente no han escuchado la porción 24, pero es como para que todos entremos en materia de la enseñanza de la pequeña porción que hoy vamos a tocar. El título levítico se deriva de la versión griega de la Septuaginta de la Torá.
El libro de Levítico se ocupa principalmente de los rituales levíticos. Un nombre hebreo más antiguo para este libro es las leyes de la Torá y sacerdocio. Ese podría ser, y según investigación, uno de los nombres o el nombre más antiguo para este libro. Pero en el judaísmo actual se le conoce con el nombre de Vayikra, que significa y él llamó, Vayikra, y él llamó, así como inicia, y ahorita leí para ustedes, y acá está en la presentación, Levítico 1.1, y el Señor llamó a Moisés, es Vayikra, y es el título levítico, proviene de la Septuaginta, como le digo, y él llamó, su primera palabra en hebreo, o la primera palabra en hebreo que aparece al iniciar el libro, es Vayikra, que es, y él llamó. Vayikra es la primera palabra, como acabo de mencionar, que comienza diciendo, y el Señor llamó a Moisés y le habló desde dentro de la tienda de reunión. El libro describe los deberes sacerdotales, la pureza ritual, la dieta bíblica y las leyes de santidad. Y las leyes de santidad. ¿Ya? Levítico describe el servicio sacrificial, aún estos diferentes sacrificios y los deberes de los sacerdotes. También introduce la pureza ritual, la dieta bíblica, el calendario de los tiempos señalados, las leyes de santidad y las leyes relacionadas con la redención. Aquí yo voy a abrir otro pequeño paréntesis, algo que estaba conversando hoy con uno de los muchachos, de mis muchachos colaboradores en la empresa donde estoy laborando, porque él me colocaba un ejemplo y me decía, el señor Benjamín, al finalizar, imagínese que yo llego al final de este camino no cumpliendo las leyes, no cumpliendo las leyes y usted, pues, según lo que hace, que no come ciertos animales o come ciertos animales kosher y se abstiene de comer algunas cosas y de hacer algunas cosas que la Biblia según lo dice, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Yo le dije, no sé, no te sabría decir porque realmente ni tú ni yo, nadie, solo el Padre, de su infinito amor y misericordia, sabe quién va a ser salvo. Pero yo le respondí como Santiago respondería, y Santiago de una u otra manera responde, ojo, sin dejar a un lado de que la obra no salva a nadie. Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso el Levítico nos enseña a guardar esta pureza ritual, estas leyes de santidad, esta dieta bíblica, el calendario de los tiempos señalados, las leyes relacionadas con la redención, los votos, los diezmos. Además, el Levítico habla sobre la institución ética y la santidad. Y de una u otra manera, aunque no somos salvos por obra, mis queridos hermanos, el Señor nos demanda que obremos, de que actuemos, de que no podemos ir por el rumbo como tálamo que se lo lleva el viento, como césped que se lo lleva el viento, sino que debemos estar firmes sobre la piedra angular y es el ejemplo que nos ha dado el Señor y las leyes que nos ha dejado el Señor para poder vivir de la manera en que Él quiere y Él estableció que lo hagamos. Por eso debemos cumplir las leyes. Porque a veces, muchas veces nos enseñaron algo sobre vivir bajo la gracia y vivir bajo la gracia literalmente no nos da unos principios, unas leyes de vida a seguir, sino que vamos según lo que creamos, según lo que entendamos y no buscamos esa primera instrucción o una de las instrucciones que es escudriñar la escritura, ¿cierto? Porque en ella encontraremos conocimiento, encontraremos verdad. Amén. Encontraremos verdad. Bueno, eh, le agradecería un dedito arriba si me dicen que las diapositivas están pasando. Excelente. La gloria sea para el Eterno. El Señor me está hablando. Dice, ese fue el momento de la llamada. Moisés era un personaje singular.
bien singular, Moisés, ya era un personaje poco común. El Eterno le hablaba directamente y lo llamó. Es la tercera vez que el Eterno llama a Moisés en la Torá. Esta es la tercera vez. Anteriormente lo había llamado, lo llamó desde en medio de la salsa ardiente y desde en medio de la nube lo llamó y en la cima del monte Sinaí, o sea, es decir, en medio de la nube, en la cima del monte Sinaí y al comienzo del Levítico lo llama desde el interior de la tienda de reunión. ¿Ya? Él es la tercera vez de cuando que llaman a Moisés para dar instrucciones y para decir lo que se iba a hacer para cumplir la palabra del Eterno. Aquí les traigo las 5 ofrendas. Como la había mencionado, la Torah clasifica los sacrificios en 5 categorías generales, cada una con un propósito distinto. Están los holocaustos que se queman completamente sobre el altar, la ofrenda de cereales, la que vamos a tocar hoy en esta parte 3. Y hemos estado mencionando la ofrenda de paz, que es compartida entre el altar, sacerdote y oferente, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y la ofrenda por la culpa. Bueno, sigamos, mis queridos hermanos, ¿para qué servían estos sacrificios? Propósito de los sacrificios. Miren, aquí hay, por ejemplo, en la imagen hay dos mesas que dan a entender que era el lugar de sacrificio. Y uno era una expresión de devoción y gratitud, que eran las ofrendas de harina, y otros eran prefiguraciones del Mesías, es decir, la expiación, ofrendas por pecado, por culpa, que eran literalmente obligatorias. Acá eran holocaustos, cereales, paz, era una manera de gratitud, de reverencia al Señor por lo que nos ha bendecido. Una respuesta a un cristiano común es que los sacrificios expiaban el pecado hasta la venida del Mesías. Esto es cierto, pero incompleto, ¿ya? ¿Cómo así incompleto? Los sacrificios fueron instituidos para expiar el pecado o cubrirlo hasta que viniera el Mesías. Después de que el Mesías viniera, su muerte proporcionó la expiación final. Y desde entonces los sacrificios ya no fueron más. Esto es cierto en cuanto que el Mesías es nuestro sacrificio final y único por el pecado, ¿ya? Pero no está claro que los sacrificios en realidad quitaran los pecados del pasado. Es decir, sí sacrificaban animales, pero no es claridad, o podría decir, a modo personal, ahora se lo voy a decir, que estos animales no limpiaban el pecado, ya no son comparados con la expiación de Yeshua. Era una similitud de lo que Yeshua iba a hacer en la cruz de Calvario, que iba a ser entregado como cordero al matadero. Es más, podemos ir a Hebreo. En el escritor del libro de Hebreo enseña enfáticamente que las ofrendas y los sacrificios no pueden hacer perfecto en su conciencia. Hebreos 9:9, ¿ya? Y que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite el pecado. Hebreos 10:4 dice, Hebreos 10:4, y además, si la sangre de los sacrificios fuera suficiente para quitar el pecado, en realidad la muerte del Mesías no era necesaria. O sea, si el pecado iba a ser limpio y limpiado, iba a ser quitado, entonces no era necesario la muerte de Yeshua. Seguiríamos sacrificando animales. ¿Ya? Además tenemos otra respuesta cristiana común, y es que los sacrificios solo tenían como propósito prefigurar la muerte sacrificial de Yeshua. ¿Cómo así? Es decir, nos mostraban de una otra manera que esta muerte iba a venir, que este procedimiento se iba a dar con Yeshua, y por eso era literalmente prefigurar la muerte de Yeshua, sacrificar de Yeshua. ¿Ya? Esto también es cierto, pero es una simplificación excesiva. ¿Y por qué excesiva? Porque el sistema de sacrificio implicaba la matanza de miles y miles de animales. Es difícil creer que el Eterno, por ejemplo, hubiera impuesto todo el complejo del sistema de sacrificio a la nación de Israel simplemente como una lección práctica, ¿verdad?
son verdades como que le acabo de mencionar dos verdades que son como que incompletas, puede haber algo más, porque fue un ejemplo bastante grande, porque fue la matanza de miles de animales. Así que solo unos pocos sacrificios se ofrecen por el pecado. Algunos se ofrecen como la Parecía 24 Baikrat, tal, y las ofrendas de acción de la que nos enseña Baikrat, y las ofrendas de acción de gracia, otros en cumplimiento de voto y otros simplemente por el privilegio de ofrecer sacrificios al Eterno. Es decir, hay un privilegio de poder ofrecerle al Eterno. Si le ofrecemos al Eterno, porque le estamos demostrando, diciendo de una otra manera que le estamos dando de lo que Él nos dio. ¿Ya? Pues, así que podemos tomar estos sacrificios, ¿ya? Y el significado como un regalo para Elohim, el Corban. El Corban, aún le voy a hacer una pregunta. Se la responden ustedes mismos, por favor, o pueden dar su respuesta en el chat, sobre qué regalo puedes dar al Eterno que ya lo tiene todo. Yo creo que la respuesta la sabemos todos, ¿cierto? ¿Qué regalo nosotros le podemos dar al Eterno, ya que Él lo tiene todo? Él lo tiene todo. Miren, en verdad, eso el significado de los sacrificios se encuentra en la raíz de la palabra hebrea para sacrificio, que es la palabra esta que estoy compartiendo con ustedes a través en esta diapositiva, que es Corban. Corban, ahí están las letras en hebreo, cómo se escribiría en hebreo, ¿ya? Y esta palabra se deriva de la raíz verbal simple que es karab, que es acercarse. Puede traducirse como acercarse en hebreo moderno. La palabra karob, con O, a diferencia de karab, dice karob, todavía significa estar cerca de algo. Esto implica que el sistema de sacrificios aún era visto como un medio por el cual el abordar, perdón, el adorar podía acercarnos al Eterno. Cuando vamos con un regalo, cuando vamos con una ofrenda al Señor, nos estamos acercando a Él. Ya estamos, es un regalo para un corbán. Estamos acercándonos a Él. La palabra hebrea para sacrificio, corbán, podría traducirse como algo acercado, o dicho de otra manera, podría traducirse como regalo. ¿Ya? Debemos acercarnos al Señor, y nos acercamos al Señor a través de los regalos, a través de los sacrificios, a través de las ofrendas. Los israelitas debían considerar los sacrificios como regalos que podían llevar al Eterno. Ahora bien, ¿necesita el Eterno estos dones o regalos? Por supuesto que no. No los necesita. En el Salmo 50, 12 al 13, Él declara que Él es el dueño de todas las bestias y de los millares de animales que hay en los cerros. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso comeré carne de toros o beberé sangre de machos cabríos? Salmo 50, 12, 13. Él no necesita sacrificio más de lo que necesitan nuestras oraciones y nuestra alabanza. Ojo, Él no necesita sacrificio más o más sacrificio de lo que necesita nuestra oración y nuestra alabanza. Pero las tres son cosas que Él ha permitido que los seres humanos le ofrezcan para que puedan disfrutar de una relación con Él. Es decir, el beneficiado de los sacrificios, el beneficiado de las ofrendas, el beneficiado de estos regalos, de este corbán, que es un regalo para Elohim, somos nosotros. Porque estas tres cosas Él las permite y las ha permitido para que nosotros lo ofrezcamos, para que podamos disfrutar de una relación con nuestro Salvador. Supuestamente, por supuesto, por ejemplo, no todos los sacrificios pueden considerarse como ofrendas voluntarias. Algunos sacrificios, como las ofrendas de pecado, son obligatorios. Sacrificio como, por ejemplo, ese debe considerarse un tributo exigido por un gran rey. Mientras que los sacrificios voluntarios son como ofrendas presentadas al rey,
por sus súbditos leales. Esta lectura de la Torá describe 5 tipos de sacrificios, lo he mencionado varias veces, 5 tipos de sacrificios, cada uno identificado con nombres diferentes: ofrendas quemadas, las ofrendas de granos, que es la que estaremos mencionando ya en el nudo y la conclusión de esta enseñanza, es la que estaremos mencionando en esta porción de la parashá. Está la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y en esta parte, que es la ofrenda de grano, voy a leer para ustedes. Estoy usando una versión israelita en el capítulo 2, versículo 7, que dice: si tu ofrenda es una ofrenda de comida en cacerola, la harás de harina selecta en aceite. Cuando presentes al Señor una ofrenda de comida hecha de cualquiera de estas maneras, se le traerá al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote sacará la porción simbólica de la ofrenda de comida y la convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato al Señor. Voy por el versículo 10. Y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos una porción santísima de la ofrenda encendida al Señor. Ninguna ofrenda que presentes al Señor deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para el Señor. Miren que hay unas instrucciones claras, precisas, y que debían ser cumplidas. Podrás traerse, la verso 12, al Señor como ofrenda de productos selectos, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. Sazonarás con sal, importante, versículo 13. Sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya. No omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim. Con toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. Si traes una ofrenda de comida, de primicias al Señor, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido como tu ofrenda de comida de primicia. Le agregarás aceite y le pondrás incienso. Es una ofrenda de comida. Y el sacerdote convertirá en humo una porción simbólica, un poco del grano molido y del aceite con todo el incienso como ofrenda encendida a Elohim, al Señor. ¿Ya? Entonces aquí vemos la ofrenda de grano, que es la ofrenda, y la porción 3 de la parashá 24, que de Vayikra. Cuando alguien presenta ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Miren, la palabra, perdón, las ofrendas se entienden mejor como regalos rituales, todos al Eterno. La ofrenda de grano es el segundo tipo de regalo que describe la Torá, y el término ofrenda de grano es una traducción que describe, descriptiva, pero no es literal. ¿Por qué? Porque algunos traductores se refieren a ella como una ofrenda de grano porque estaba hecha de harina fina. Algunas versiones antiguas de la Biblia en español la traducen como ofrenda de harina u ofrenda de cereal. Pero hay una ironía en una versión que es la versión en inglés. La voy a mencionar para que yo sé que algunos, pues, de los que van a escuchar este audio en algún momento van a reconocer esta versión, que es King James, que traduce esta ofrenda como ofrenda de carne, ya, ofrenda de carne. ¿Qué dice la versión King James? La versión King James traduce minja como meat offering. En inglés, disculpen mi inglés, meat offering, ofrenda de carne, pero el inglés del siglo XVII, miren que aún debemos tener cuidado con estos pequeños detalles también con otros idiomas. Meat significaba comida en general y no carne animal. Aquí en hebreo, minja es regalo o tributo. Big offering, ofrenda que era de comida, y inglés moderno, que es carne, y esto podría servir para una confusión actual a aquellos que pueden estar estudiando esta versión King James. ¿Ya? Así que de una u otra manera tener cuidado con las traducciones. No hay carne en esta ofrenda de carne, es decir, de comida, no hay carne. La ofrenda de grano es el único sacrificio sin carne,
podríamos decir vegano en Levítico. Entonces, la versión King James la llama ofrenda de carne. Y es por lo que le acabo de mencionar, que en inglés la versión King James la palabra carne no significaba carne como en el inglés moderno, sino que se refería a una comida en general. La palabra hebrea usada aquí no significa ofrenda de grano ni ofrenda de carne, es la palabra minja, al igual que la palabra corbán, la palabra minja, ya que estaba en la otra, esta que está aquí, la palabra minja, eh, literalmente significa regalo o tributo. En Génesis 43:11, Jacob aconsejó a sus hijos que tomaran de sus bolsas lo mejor de la tierra y lleven al hombre como presente, es decir, como minja, que es un tributo o regalo. Un poco de bálsamo, les dijo, un poco de miel, goma aromática y mirra, pistachos y almendras. Por lo tanto, las ofrendas de grano deberían traducirse como ofrendas de regalo. Ya esta ofrenda de grano que está en la porción 2, verso 7, es una ofrenda de regalo. Cuando te acercas al Señor, lleva una minja, un regalo, un tributo, no des por necesidad, dice la Escritura. Ya, porque el Señor sabe qué necesitas antes de que se lo pidas. Cuando te acerques al Señor, ves con minja, con un regalo, con un tributo. Es una ofrenda de regalo al Señor. Es porque quieres acercarte a tu Hacedor, porque quieres acercarte para honrarlo y para glorificarlo. Al igual que los holocaustos, la ofrenda de minja no era un castigo por el pecado. Fue un regalo voluntario al Eterno, completamente voluntario por parte de quien lo ofrecía. ¿Ya? Así que ofrécele al Señor lo mejor de ti. Así como dice la oración, ¿verdad? Daremos lo mejor de nosotros. Ahora, los componentes básicos de la ofrenda de minja eran cereales, generalmente harina de trigo, aceite de incienso, al igual que la matzá de la Pascua. Al igual, las ofrendas de cereales no tenían levadura. La levadura se consideraba un símbolo de la fermentación y la corrupción. Por eso el matzá o la matzá que hacemos durante la fiesta de la Pascua y después los 7 días después de la Pascua, que es la fiesta o la santa con la santa convocatoria o santa, perdón, sí, la santa convocatoria de los panes sin levadura no llevaban la redundancia, no llevaban levadura porque se considera fermentación y corrupción, y por eso durante esos 7 días no se trata de no comer carne, sino de no comer nada leudado. Y hay aquí cuando yo puedo hacer mención de que el hacer eso no nos va a hacer salvo. El hacer o el sacar la levadura de nuestras casas no te hará salvo, no te va a hacer salvo, pero el obedecer al Señor sí, el obedecer a sus mandatos, el obedecer a sus preceptos te va a encaminar más a Él, te va a hacer entrar en conciencia de que debemos, de que debemos estar más cerca a Él, ¿ya? Así que los componentes eran flor de harina, aceite de incienso sin levadura, la preparación horneada o frita en sartén o cruda, y era voluntaria, no era castigo por el pecado, sino un regalo libre, un regalo libre. Las ofrendas cereales podrían hornearse en un horno, freírse en un sartén, freírse en un sartén profundo o dejarse crudas. Las ofrendas de cereales se llevaban al altar junto con otros tipos de sacrificios como la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Las ofrendas de cereales la traían las personas pobres que no podían permitirse otros tipos de sacrificios. Una parábola del Talmud, y la traigo aquí a colación como una posible explicación de la variedad de ofrendas de cereales destinadas por la Torá. Dice que se puede comparar con el rey, con un rey humano para quien su amigo quería preparar un banquete. El rey sabía que su amigo era pobre y no podía permitirse una variedad de alimentos caros como los que el rey estaba acostumbrado a comer o a tener en su mesa. El hombre solo podía permitirse harina. El rey no quería que el hombre se sintiera mal. Así que cuando aceptó la invitación a cenar del hombre, le dijo a su amigo: ¿sabes qué me gustaría comer?
me gustaría que me prepares 5 tipos diferentes de panes. ¿Ya? Esa parábola está un poco parafraseada ahí, pero qué hermoso, porque ese es el Señor con nosotros. Él no nos pide en abundancia, Él no nos pide más nada de lo que nosotros no podamos darle. ¿Ya? Y Él te acepta con la ofrenda que tú logres llevar con todo el amor y con todo el esfuerzo, llevar al altar y con esa ofrenda tratar de acercarte a Él, de tener una minjá, un regalo, un tributo al Señor para acercarte y tener una relación con tu hacedor. Mira, la Torah dice que toda la ofrenda de grano debía ser salada, con sal, ¿ya? Antes de ser colocada sobre el altar para simbolizar la sal del pacto de nuestro Elohim, Levítico 2:13, lo acabo de mencionar ahorita que leí la pequeña porción de la ofrenda de harina, sí, de harina o de flor de harina, y la sal se utilizaba en el mundo antiguo como conservante. La sal del pacto se refiere a la naturaleza inmutable y eterna del pacto del Eterno con Israel. Así como la sal preservaba los alimentos para que no se pudrieran, para que no se dañaran, la fidelidad del Eterno preserva su pacto con su pueblo. Hasta el día de hoy, en cada mesa de Shabbat, y recuerden que a veces preparamos hasta agua de sal, ¿cierto? En la Pascua, pero hasta en algunas regiones o algunas costumbres judías, hasta el día de hoy, en cada mesa de Shabbat, la familia judía observante eh, polvorea, estuve leyendo algo sobre eso, pero polvorea un poco de sal sobre el pan de Shabbat o moja el pan en sal antes de comerlo, porque su creencia, la ley dice, el Talmud dice, la mesa de un hombre es como un altar, y como la mesa de un hombre es como un altar, por eso se rociaba la sal sobre el pan del Shabbat. La parábola talmúdica ilustra la gracia del Eterno como un rey que acepta el humilde banquete de un amigo pobre. Él acepta la ofrenda de quien no puede dar más. Esto como conclusión. El Corbán, acercamiento. Los sacrificios eran un medio para aproximarse al Eterno, no solo un sistema de expiación. Minhan, un regalo voluntario. La ofrenda de grano era el sacrificio del pobre, aceptado con igual dignidad que el toro más costoso. Y la sal, pacto del Eterno, así como la sal preserva los alimentos, la fidelidad del Eterno preserva su pacto con su pueblo. Nosotros, por eso dice el Señor, somos la sal del mundo. Si la sal dejare de ser salada, será tirada a las calles y hollada por los pies y pisoteada por los pies. Mis queridos hermanos, seamos esa sal eh, que no ha dejado de ser salada, esa sal salada, ya esa sal pura que le da y preserva el mundo. ¿Con qué? Con el conocimiento de la palabra del Eterno, con el compartir, acercándonos al Señor, enviándole regalos voluntarios. Entre más cerca estemos de nuestro Padre Eterno, más relacionados estaremos con Él y más sal habrá en nuestra vida para brindar y para empezar a proteger y a preservar lo que nos rodea. Amén. Así que esa es la pequeña porción de esta parashá, que es la porción, la parte 3, que es regalo que es sobre la ofrenda harina, de harina. Así que, mi querido hermano, para la gloria del Eterno, vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta